Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, en su programación de verano presenta un programa de conversación, Punto de Encuentro. Conduce Claudia Barrientos. Ya estamos comenzando un capítulo más de Punto de Encuentro a esta hora de la noche, desde las 21 hasta las 22 horas cada lunes durante la temporada de verano. Vamos a agradecer, hoy día tenemos un invitado muy especial, no hemos conversado nunca, no lo he entrevistado yo nunca, fíjense, y no hemos conversado nunca así al aire en televisión y en radio como estamos haciendo hoy día. Estamos a esta hora de la noche, así que le agradecemos además en una pasada fugaz por su región, por su tierra, además, Norberto, no es nada Norberto, es con L, Norberto Javier Díaz Sánchez, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, este es un programa distinto. Sí, es un programa distinto, se lo advertimos de todas maneras que íbamos a conversar un poco de la vida de este magallánico, que nos cuente un poco más que hoy día desde la ciudad de Santiago en general las distintas labores lo hemos visto, además movilizado, la Central Unitaria de Trabajadores ha cumplido un papel muy importante además desde el 18 de octubre pasado, desde el estallido social a la fecha, pero queremos conocer un poquito más a este hombre magallánico que no pierde las raíces magallánicas, jamás, ¿verdad? Jamás. ¿Sí? Es más, me agradó mucho llegar y que me hayan pillado días bonitos, tarde despejada, total. Labores me imagino yo, de dirigentes, ¿o no? Particularmente labores vinculadas a la situación que vive la ANAP hoy día y por eso nos hemos reunido con algunos dirigentes, en eso andamos. ¿Cómo está la ANAP? Aprovechemos un poquitito de contarle también a la gente en qué está ANAP hoy día. Bueno, la ANAP está muy mal. Está en una situación de un deterioro económico muy grande, particularmente por los 4 años de gestión de Marcelo Togman, de Máximo Pacheco, de Eduardo Vitrán, que bajo el gobierno de la presidenta Bachelet llevaron adelante, bajo la gerencia de Marcelo Togman, negocios oscuros, negocios con poca justificación, muchos de ellos que están siendo hoy día investigados por la justicia. Hay una querella presentada por el actual directorio de la ANAP, una querella liviana, suave, más para la foto que para otra cosa. La ANAP tiene un deterioro económico producto de malos negocios, de malas decisiones y creo yo de negocios corruptos que se hicieron en la administración anterior y que bajo la actual administración no se tuvo voluntad para que se investigaran y muy pocos de ellos han llegado a la justicia, cosa que nosotros lamentamos. Pocas empresas en Chile llevan en los últimos 30 meses de su gestión un endeudamiento vinculado a casi 1.300 millones de dólares, que es muchísima plata, casi inimaginable para cualquier chileno. Pero tenemos la esperanza que limpiada la corrupción, esta empresa, que es una empresa estratégica, Chile no tiene petróleo, tiene muy poco gas, es muy fundamental para el desarrollo de este país. Este país prende la luz con la ENAP. Si no hay gas de Argentina, en el norte del país, que es donde está la mayoría de la población chilena, y Chile no tiene petróleo y no hay lluvia, por tanto vivimos una sequía larga de 10 años, Chile se prende con diésel, Chile se prende con combustibles fósiles. Los hospitales, las estaciones de bomberos, Chile en general funciona con diésel desde hace mucho tiempo y eso obliga a tener una empresa como ENAP, que es un soporte energético para el país. ¿Qué esperan ustedes como dirigente? ¿Qué esperas tú como dirigente después de todo esto que está ocurriendo, de estos negocios oscuros como señalas tú? Bueno, yo sigo esperando, 2 años llevamos esperando desde que llegó la nueva administración para que se investiguen todos los hechos corruptos que nosotros denunciamos oportunamente y que nadie, con excepción del Contralor Jorge Bermúdez, quiso escuchar. La gente que nos escucha aquí en Punta Arenas debe saber que nosotros fuimos a la Contraloría, fuimos al Consejo de Defensa del Estado, fuimos a la Fiscalía de Alta Complejidad Pública, nos entrevistamos con la fiscal Chon por el caso Lavallato y por las vinculaciones que las inversiones de ENAP pudieran tener en el caso argentino con esta red de corrupción en América Latina. Concurrimos a todas las instancias, nos entrevistamos 2 o 3 veces con el fiscal nacional Jorge Abad y con excepción del Contralor,
todo el mundo miró para el lado. Incluso más, la Cámara de Diputados, y el país es testigo, armó una comisión que lo que intentó fue valorar la gestión económica y tapar la corrupción. Gracias a Dios, el plenario de la Cámara de Diputados rechazó por 96 votos contra 2 un informe corrupto, un informe trucho y falso que encabezó Jaime Toá con otro, y que lo que buscaban era liberar de responsabilidades a quienes administraron la ANAP durante 4 años. Gracias a Dios, eso fue, no gracias a Dios, gracias a nuestra pelea y a nuestra lucha, ese informe fue rechazado. Sin embargo, no hay ni un sumario en la Cámara de Diputados contra la secretaria, que tuvo una actuación oscura, no hay ni un sumario contra los diputados que trataron de tapar la corrupción. Por tanto, yo soy de los que cree que las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados sirven muy poco, porque por lo general son usadas para proteger a los amigos y no para lo que la población quiere, que es que se investigue. Yo tengo la esperanza que se limpie la corrupción y la ANAP pueda despegar y seguir sirviendo a Chile como lo ha hecho durante 74 años. Durante 74 años esta ANAP no solamente ha proveído gas a la población de Magallanes, no solamente dotó de casi el 15% de sus productos fósiles como petróleo en su mejor minuto a la población nacional, sino que esta es una empresa que, no teniendo petróleo, habiendo sequía y no habiendo gas de Argentina, sigue siendo la empresa más importante de energía que el país tiene. Y por eso ningún gobierno se ha atrevido a privatizarla, pese a los pésimos negocios que hizo en los últimos 4 años y que lamentablemente no han sido investigados como nosotros quisiéramos por la actual administración, lo cual nos lleva obviamente a sospechar y a pensar que la corrupción no tiene colores políticos, sino que tiene solo el color del dinero. ¿Se vive distinto para un dirigente hoy día de la Empresa Nacional del Petróleo, pero que además tiene una historia familiar, que creció, que se educó, que estudió fuera profesionalmente a partir de lo que era el trabajo también o la posibilidad de ser hijo de Enapino, como hijo de Enapino, como le decimos acá? ¿Se vive distinto? ¿Hay un compromiso distinto? ¿Eso de perseguir hasta el final o de tener de alguna manera la necesidad de que se haga justicia en este sentido para que esta empresa siga siendo el aporte que ha sido históricamente, no solo para la región de Magallanes, sino que en general para el país? No solo en el caso de la ANAP, entre 1985 y 1989, y esto hay que recordarlo porque la gente tiene mala memoria, en Chile... ¿Usted era chiquitito en esa edad? No, no era tan chiquitito, era apoderado. En el 85 era dirigente estudiantil. ¿Qué edad tenía en los 85? Al 85 tenía 17 años, pero ya al 85 había estado 12 veces preso acá en Magallanes. Por tanto, tengo absoluta conciencia de que lo que se perdió entre 1985 y 1989, que es un grupo importante de empresas que equivalieron a la pérdida para el fisco de 2.300 millones de dólares. En esa época se privatizó Llanza, se privatizaron empresas públicas fundamentales como la compañía de teléfono, como Endesa, como las empresas eléctricas, como las empresas vinculadas al litio. Se hizo mucho daño. ¿Qué creo yo? No solo para ANAP, que yo creo que hay que proteger a la empresa pública que va quedando en Chile, y particularmente a aquellas que le prestan un servicio al país. Este país para el terremoto se mantuvo prendido. Y se mantuvo prendido porque las refinerías siguieron funcionando y pudieron abastecer de energía eléctrica a todo el país, lo que permitió salir rápidamente a Chile en apenas 7 o 8 días con combustible y con energía para todo el país, cuando ustedes recordarán la situación que pasó en Concepción, en Valparaíso, en otros lugares. Yo tengo un compromiso en la defensa de esta empresa, porque creo que esta empresa pública a mí, a muchos, a miles y miles de chilenos le ha dado la posibilidad de avanzar. La ENAP como Codelco son empresas públicas que permiten no solamente generar riqueza, también generar clase media. Han permitido que obreros puedan educar a sus hijos y darles un mejor destino a sus hijos. Esos son organizaciones y empresas cuyos sindicatos, más que la plata, persiguieron que los trabajadores pudieran ofrecerle una mejor educación a sus hijos. Esta región y el país está lleno de profesionales, ingenieros, médicos, geólogos, profesores, psicólogos que se han formado con los apoyos de los convenios colectivos que tuvieron estos sindicatos. Pero esta es una empresa estratégica y nosotros la defendemos y vamos a buscar justicia hasta el final. Oiga, uno le escucha a veces y uno se pregunta, le dicen, me imagino yo, usted parece de izquierda, pero en realidad demócrata cristiano. ¿Por qué demócrata cristiano? Porque es una pregunta que yo me imagino que le han hecho muchas veces, ¿o no? Yo creo que se la han hecho tantas veces y...
No, me la hacen habitualmente, yo creo. ¿Cierto? Yo ingresé a la democracia cristiana siguiendo a figuras como José Ruiz Di Giorgio, aquí en Magallanes, de quienes guardo el mejor respeto, el mejor cariño y una gran admiración. Creo que hay un grupo de chilenos como él, como la María Rosa, como Manuel Bustos, como Andrés Selwyn, como Ricardo Ormazábal, que está vivo, y otro, que fue un ejemplo que yo quise seguir, teniéndole mucho respeto a la gente que es de izquierda, pero a los 14 años, aquí cerquita, por la calle Colón, en la casa de la señora Inés Izquierdo, recuerdo el año 83, entré a militar a la democracia cristiana, porque en ese tiempo fue el primer partido... ¿14 años? 14 años. 14 años. Otros tiempos, además. Otros tiempos. Y me acuerdo estamos en plena dictadura militar. En plena dictadura militar, y en estado de sitio y en estado de emergencia. Y recuerdo el año 83, primero medio, segundo medio, haber sido invitado a una organización política que te invitaba a luchar contra la dictadura y a derrotar a Pinochet. Y yo creo que ese fue el entusiasmo que me llevó a militar en la democracia cristiana a la luz del pensamiento cristiano. Recuerdo en ese tiempo a la Coto Izquierdo, a Claudio Alvaradejo, a Rubén Ábalos, que está mejorando, este funcionario de la aduana, compañero mío de colegio, que tuvo accidente también, a Gabriel Bamondes, hijo del destacado radiolocutor Mario Bamondes, Eugenio Bamondes, muy querido aquí en Magallanes. Recuerdo a Eduardo Barro, hijo de la Estela González, a muchos otros, que algunos a la democracia cristiana, otros al Partido Socialista. Obviamente no puedo dejar de recordar a Marcelo Barrios y a mucha gente que se metió a partidos políticos para luchar contra la dictadura. Y a mí me tocó ingresar a la democracia cristiana porque fue los primeros que me llamaron. ¿Influyó su formación salesiana? Porque salesiano toda la vida, ¿verdad? Yo creo que influyó. Desde primero a cuarto medio, parece. Yo creo que influyó mucho. Yo creo que influyó mucho, obviamente el colegio, pero yo creo que también la familia. Yo creo que mi madre, Silvia Sánchez, yo creo que mi padre, Gonzalo Barriento, socialista, influyeron en ese compromiso que uno tiene con la defensa de los más pobres, y eso sumado a la formación en el Liceo San José me hicieron coincidir con los demócratas cristianos, y de ahí he mantenido una militancia de larga data. Soy consejero nacional con la tercera mayoría en las últimas elecciones. No participo muy activamente de la actividad del partido porque me concentra mucho la actividad sindical, la Federación del Petróleo y la Secretaría General de la CUT, así que me muevo mucho entre Concón, entre la refinería Concón, de Biobío, algo acá en Magallanes y en Santiago. Por tanto no me queda mucho tiempo para la militancia política, pero sigo todavía militando en la democracia cristiana. ¿Por cuánto tiempo más? No sé. Me incomodan algunas posturas, me incomodan las posturas de tipos como de los diputados como Matías Walker, como Calixto, como me incomoda la posición de Pepe Au y otros, pero mi compromiso está en el movimiento sindical. Tengo una militancia cariñosa, afectiva. Creo que la democracia cristiana fue mi casa, mi familia, y lo ha sido durante muchísimo tiempo. Me he sentido respaldado por ello, a veces un poco, no tanto. Pero mi compromiso suceder dentro de los partidos. Como suele suceder, pero mi compromiso claramente es con el movimiento sindical. Mi primera militancia y mi última militancia va a ser con el movimiento sindical. ¿En qué minuto la dirigencia sindical llega a su vida? Porque hay un minuto, me imagino yo, que uno toma una decisión, que se convierte en dirigente, que trabajando en ENAP, ¿verdad? En la refinería de petróleo de Concón. ¿En qué minuto uno toma la decisión? Venía del mundo político históricamente, desde los 14 años militando, pero esta es una militancia distinta, la defensa de los trabajadores, de las trabajadoras en general. Cuando llega, yo creo que llega... trabajador social de profesión, sí. Pero viene desde ahí también una mirada distinta. A mí me tocó ser en la secundaria dirigente estudiantil en el San José y en la coordinadora de estudiantes secundarios. En ese tiempo, estamos hablando de los años 83-84. Me tocó ser dirigente estudiantil entre el 84 y el 85, y entre el 86 y el 90 me tocó ser dirigente universitario en la Católica, particularmente en la Católica del Paraíso, donde alcancé a ser presidente de la Federación de Estudiantes en 2 periodos, particularmente el último año del gobierno de la dictadura, digamos. Oiga, pasó por Valdivia. ¿Qué pasó ahí? Pues se fue a estudiar historia primero. Pasé por Valdivia, pero tuve un paso por Valdivia un poco... muy oscuro y muy doloroso, porque alcancé a estar solo 2 meses en Valdivia, como entre 1983 y 1985
había sido dirigente estudiantil opositor acá en la dictadura, había estado preso. Cuando llegué a Valdivia en marzo del 86 venía con antecedentes para Estamos la hablando de 17 años, 17 años. ¿verdad? 18 años había 18 cumplido en años. marzo del 86. Todavía Llegué- no mayor de edad, pues en ese tiempo era 21 Era hasta los años, 21. Hasta los 21, ¿verdad? Y llegué a Valdivia y obviamente los dirigentes de la oposición, como yo venía con antecedentes de que era Se parece opositor, mucho, un poquito a lo que está ocurriendo, ¿no? Hoy día la juventud, los secundarios. como sí, que tiene mucha similitud. tiene- Yo diría en el que sentido del movimiento estudiantil. No pero de yo lo diría era que la ahora es mucho más situación. grande que esa época. Yo quiero, si uno es justo, yo creo que esta crisis de hoy día es mayor en intensidad que la que fue esa, con la diferencia que hoy día estamos en democracia y en ese tiempo estábamos en dictadura. Yo llegué con 18 años al Austral de Valdivia junto con mi amigo Gabriel Bamonde, el hijo de Eugenio, el hijo menor de Eugenio Bamonde, del fallecido y querido Eugenio Bamonde, que falleció el año pasado. Llegamos juntos a Valdivia, nos contactó la oposición, por tanto en marzo del 86, ya en la primera semana, tanto Gabriel como yo estábamos vinculados a los partidos de oposición y estábamos haciendo activismo en contra de la dictadura. Y en el mes de abril-mayo, cuando se da inicio y se anuncia, poca gente lo recuerda, pero en el 86 se anunció que caía la dictadura, se le llamó el año decisivo, en septiembre fue el atentado, se ingresaron las armas por Carrizal Bajo y el Partido Comunista intentó derrotar a Pinochet por la vía armada en el atentado en el Cajón del Maipo. Era un año muy complicado y que partía muy caliente, ya el 83, 84, 85 habían habido muchos muertos en las protestas, había habido una escalada desde el 11 de mayo del 83, que fue la primera protesta nacional donde nosotros también participamos. Yo paradojalmente caí preso en esa época, me tomaron preso en la Gobernador Biel, fue la primera vez que estuve preso. Pero en Valdivia lo que nos pasó fue que nos incorporamos con La primera Gabriel. barricada en la Gobernador. La primera barricada de la Primera Gobernador Biel, barricada, podemos ¿verdad? decir con harto Que orgullo. recordar ahí la Gobernador Biel. Yo en eso quiero recordar a Marcelo Barrio, a Eduardo Barro, a Gabriel Mamón, a Rubén, a Wilson, a varios compañeros del Liceo de Hombre, al doctor Amarales y a otros, con quienes hicimos las primeras barricadas contra la dictadura el año 83, particularmente en la Gobernador Biel y otro sector que estaba asignado a la 18 de septiembre, y como competíamos quién lograba copar más población en ese tiempo, también recordar al Carlito Pamón, del Trompa Pamón, cuyo padre nos pasaba neumáticos ahí desde sus talleres para que nosotros pudiéramos hacer estos comillas actos terroristas para enfrentar a la dictadura, que eran bastante más pacíficos de lo que hoy día. Al frente uno tenía gente que tenía metralleta y armas y que disparaba en forma muy brutal. Pero en Valdivia, particularmente incorporados a la oposición, nos vinculamos directamente a la Federación de Estudiantes, que era dirigida por un fallecido Pablo Agüero, amigo con cual construimos una gran amistad, y en algún minuto su padre, que era vicepresidente del Colegio de Profesores de Valdivia, desaparece en circunstancias muy extrañas. Y en esas circunstancias, desaparecido el padre, hicimos equipos de búsqueda, había estado de sitio en Chile, había estado de emergencia, las libertades civiles estaban bien restringidas, y el segundo día de búsqueda en un bosque, nosotros encontramos el cadáver del papá de Pablo, que era el presidente de la Federación de Estudiantes, y su padre era vicepresidente del Colegio de Profesores, de la Asociación Gremial de Profesores, de la GECH. Yo tengo el convencimiento, así murió Pablo también y toda su familia, que el papá fue asesinado por agentes de la CNI. Nosotros encontramos el cadáver con un tronco arriba, tuvimos que levantarlo. Estábamos en ese tiempo, los que encontramos el cadáver fue Pablo Agüero, que falleció, su hijo, Cristian Castro, que luego fue gobernador en los gobiernos de la Concertación, Gabriel Bamondes y yo. Y ya se había iniciado el paro estudiantil en la Austral de Valdivia, que fue un paro muy prolongado, muy duro, un paro que duró cerca de 4 meses. La dictadura ofreció cerrar la Universidad Austral en ese tiempo, fue una cosa muy dolorosa, y en algún minuto, con 18 años, ya nosotros habíamos pasado por la Fiscalía Militar y tomamos la decisión con Gabriel de retornar a Magallanes. Nuestra idea era siempre, inicialmente fue ir a probar un año, ir a tratar de estudiar historia, pero la verdad que tanto Gabriel como yo queríamos estudiar el derecho, yo trabajo social, y era la idea de estar un semestre, agarrar experiencia universitaria, volver a Magallanes y prepararnos. Y adelantamos todo eso en razón de lo que habíamos vivido, y lamentablemente en el viaje de retorno nos separamos con Gabriel. Él salió un día antes y yo salí un día después, y ahí me toman preso en el aeropuerto de Punta Arenas, de Puerto Montt. A mí no me pasó nada, pero nos tomaron preso con Miguel Vidal, Raúl Aravena,
Pavel Oyarzún y Bernardo Troncoso, y yo. Gente conocida por el Magallanes. Magallánico. Ellos venían del Confech, ellos venían en ese tiempo, la gente que nos escucha más joven puede que no lo entienda muy bien. En ese tiempo viajar a Puerto Montt costaba harto más barato que viajar a Santiago, y muchos magallánicos lo que hacían era viajar hasta Puerto Montt y de Puerto Montt tomar bus a Santiago, o al revés, viajaban desde Santiago hasta Puerto Montt para tomar el avión en Puerto Montt y salía más barato. Entonces los dirigentes estudiantiles en el año 86 de la UMAC, que era en ese tiempo creo que era la segunda directiva, por la primera fue la de el hermano de Marcelo, de Marcos Barrio, y la segunda es esta directiva, y ellos venían de Santiago, del Confech, a Puerto Montt, y yo venía de Valdivia escapando hacia Punta Arenas. Gabriel había escapado el día anterior, y en el aeropuerto hicimos una cosa muy de magallánico. Yo me encuentro con los cabros me conocían, yo conocía a Raúl Aravena. Hola nos encontramos, identificaron inmediatamente. Y una cosa muy magallánica en ese tiempo, me acuerdo que alguien tenía una botella de pisco y dijo, oye, nos quedan un par de horas, ¿por qué no caminamos? Nos tomamos esta botella de pisco conversando. Los cabros venían del Confech, yo era mechón. Los muchachos, ellos sabían en lo que yo había estado metido, yo sabía de dónde venían ellos, que era la reunión de la Confech para convocar al paro nacional universitario de mayo del 86, que lo que buscaba era derrotar a la dictadura. Ellos venían de vuelta a Magallanes a responderle a sus bases, yo venía escapando, y cuando cruzamos el control de pasajeros, por alguna tontera, Bernardo Troncoso traía a la vista sin querer unos afiches con imágenes de Salvador Allende, y ahí procede la Fuerza Aérea a tomarnos detenidos a todos y llamar a la CNI. Ellos trataron, como eran dirigentes estudiantiles más viejos, trataron de salvarme a mí, y yo siempre voy a tener la imagen de Pavel, de ellos cuatro, diciendo, oye, Norberto no tiene nada que ver, él es un mechón, viene de Valdivia, nosotros somos los dirigentes. Ellos fueron muy generosos tratando de liberarme a mí de esta detención de la cual estábamos siendo víctimas. Lo cual no tuvo ningún éxito, y ahí nos entregaron en el mismo aeropuerto, en el hangar, nos pasaron a un hangar y ahí nos pasaron a la CNI, y ahí estuvimos siendo interrogados toda la tarde. Nos quitaron nuestras maletas, nuestros carnets de identidad, y cerca de las 8 de la noche nos soltaron a la calle. Por intervención de la iglesia nos soltaron, caminamos hasta la carretera, un camionero, un micrero nos llevó hasta la primera iglesia, tomamos ahí afuera del aeropuerto una micro que nos llevó hasta Puerto Montt, y el micrero, nosotros le explicamos lo que nos había pasado. Estábamos sin maleta, sin carnet, sin nada, nos habían quitado todo, todo había quedado en manos de la gente de la Fuerza Aérea y la CNI, y nos llevan a una iglesia y nos quedamos, no recuerdo con qué cura, toda una noche. Me acuerdo que no dormimos, estábamos muy asustados, no sabíamos, dormimos en una iglesia, en una capilla, y al otro día un grupo de curas nos fue a dejar al avión a Chile, y nos dejaron hasta la puerta del avión. Y pudieron regresar. Sí, debo reivindicar también, no sé quién era el piloto, que la gente de Chile intentó disputar los pasajeros con la Fuerza Aérea y con la CNI, al saber que éramos estudiantes. No tuvo mucho éxito, pero yo recuerdo que el avión estuvo parado más de 45 minutos, una hora, en la losa de Puerto Montt, porque el piloto de Chile, cachando lo que estaba pasando, trató de salvarnos. Sería bueno conocer el nombre hoy día, ¿no? Hay que pesquisar qué día viajé. Yo a esta ¿Cierto? altura no recuerdo mucho. Estos son episodios medio tristes que no siempre se recuerdan de la mejor manera. Oiga, pero tiene que haber un momento más allá de este contexto, además. Así que mi llegada a Punta Arenas fue bien dificultosa. Fue bien dificultosa, ¿verdad? Así es. Bueno, pero la vida no tiene que ser, tiene de dulce y de agraz. Por cierto, yo me imagino que de todas maneras hay buenos recuerdos de juventud. Sí. Hay buenos recuerdos. Usted era scout, también era scout, ¿verdad? así es, y tengo un gran cariño. Donde usa sus camisas, hoy día, muy de scout, dicen. Muy de scout, algunos le dicen, ¿verdad? Fui scout, voy a hacer toda mi vida. CUT, porque el presidente además de la Federación Nacional de Trabajadores de Petróleo en general, ¿verdad? Fui scout, una parte importante de lo que soy se lo debo a los scouts, y particularmente a... ¿Qué hace diferente a los scouts? A ver, háblenos un poquito. Yo creo que los scouts, y yo creo que el movimiento scout en el mundo es, sin lugar a dudas, lejos el movimiento juvenil más grande que se ha creado en toda la historia de la humanidad. Creo que es un movimiento exitoso, creo que ha ayudado a miles y miles, millones de jóvenes en el mundo a salir adelante. Creo que cuando uno tiene dificultades en familias disfuncionales, creo que ese es un buen hogar.
y particularmente en Magallanes creo que los grupos scout magallánicos, el de San Miguel, el de Don Bosco, el de San José, son grupos scout muy humanistas, y yo tengo el mejor recuerdo del sacerdote Santiago Giardelli. Creo que fue un viejo maravilloso que ayudó a miles y miles de niños. Yo creo que él fue papá de muchos niños. Creo que él no tiene nada que ver con esta iglesia corrupta, violadora de cabros chicos, que abusó de menores. Tengo la suerte de haber conocido a una persona como él. Creo que los que recuerdan a Santiago Giardelli, al Chicha Giardelli, le tienen un gran cariño. Él fue un gran cristiano, un gran sacerdote, además un profesor de historia notable. Y también tengo muy lindo recuerdo de, o sea, es mi etapa más de niño, de Arturo Boric. Creo que él fue un gran aquila, también otro caballero, hermano del otro monseñor, que creo que también fue un gran humanista. Yo creo que ahí coincidieron dos, comillas, pequeños santos. Arturo Boric, que falleció a mitad de los 80, a principios de los 80, 82, 83 por ahí, y Santiago Giardelli. Y ellos, acompañados a un grupo de matrimonios que eran muy activos, creo que le ofrecieron familia a muchos niños de la zona. Esa esquina de Fagnano con, ¿cómo se llama? Waldo Segel, es una donde estaba el grupo Scout. Yo creo que fue la casa de muchos. Yo creo que hay muchos tuvieron alegría, llanto y cosas, digamos. Yo le debo mucho a los Scouts. Nos están haciendo señas aquí ya para el corte a esta hora de la noche, pero antes del corte me voy a permitir, ahí Franco me va a dar unos segundos, una anécdota que recuerde de su vida de Scout. Que se le venga una anécdota de algún campamento, no sé. Bueno, me pusieron cachorro los scouts. Yo creo que esa es la principal anécdota, que el grupo, la patrulla Pumas, el año 82, en el verano del 82, me acuerdo que yo pololeé muy poquito tiempo con una... ¿Se puede decir o no? Sí, se puede decir, con una compañera que se llama Sandra León, que era el María Auxiliadora. Ellas eran dos hermanas, la Sandra y la Gloria, y yo pololeé como una semana con la Sandra. ¿En un campamento? ¿No? Antes de un campamento. Yo creo que el campamento ni siquiera llegamos pololeando, pero como ella tenía el apellido León, había un grupo donde estaba la patrulla, yo era la patrulla Halcones, y había otra patrulla que era la patrulla de los Pumas, donde estaba Pancho Martinich, Pablo Valdebenito, hay varios ahí, Mario Pascual, y entre todos ellos me molestaban y me decían el cachorrito de la leona. Un cachorrito de la leona, ¿No se imaginó nunca? Y ahí quedó. Después de más de 40 años, casi 40 años ya. Casi 40 años todavía me siguen diciendo así. Cachorro. Ayuda para mostrarse más joven, aun cuando ya uno cruzó los 50. También es cierto. Oigan, nos vamos a detener un ratito, vamos a seguir conversando un poco más de la vida, además de lo que ha sido finalmente esta etapa en Magallanes, que lo ha determinado también, me imagino yo, para toda su vida posterior. Norberto Javier Díaz Sánchez, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, nos acompaña a esta hora de la noche. Vamos a ir a un corte y ya regresamos en unos minutitos. Chile se está secando, y no solo Chile, también está pasando